Estamos con el director del grupo Curuzú Orilla, que en un ratito más estará presentándose aquí en Federal 2003 en este día, viernes ya madrugada del sábado. Bueno, ¿desde dónde vienen y cuál es la propuesta chamamecera que traen? Bueno, amigo, un gusto antes que nada, el saludo a vos, afectuoso, de todos los integrantes de Curuzú Orilla. Y bueno, venimos la mayoría de Curuzú Patiá. Yo soy nacido en Curuzú Patiá y me he criado acá en Federal porque mi vieja es de acá de Federal, o sea que tengo las dos sangres, charrúa y guaraní, como dice la glosa de Monchito. Hace 12 años que venimos bregando en el estilo inconfundible, como no podía ser nacido en Curuzú Patiá, de otra forma que no sea el estilo de Don Tarragorros. 12 años tiene actualmente Curuzú Orilla, y en mi caso particular, en el mes de abril, estoy cumpliendo mis bodas de plata con el chamamé. Hace 25 años que empecé en las rutas de chamamé. Así que el nuevo trabajo que estamos grabando, que estamos a punto de terminar, se titula exactamente así, Mi boda de plata con el chamamé, y el cual va a incluir 20 temas. El primero de los cuales es el tema que hemos presentado el año pasado por primera vez cuando el conjunto estuvo aquí en Federal, un tema que modestamente me pertenece y las glosas de Luis Alberto Vallejo, titulado Por Sentirte Federal. Y fue la promesa que la próxima grabación del conjunto sea incluido ese tema. Y en este momento estaba yendo a entregarle al señor intendente de la ciudad federal Curuzú Orilla, Por Sentirte Federal. Es el primer tema terminado del nuevo trabajo de Curuzú Orilla, así que iba a entregárselo a eso para que digan que los músicos no somos mentirosos. Pero por ahí nos van a decir, bueno, pero son hombres, ahí ya no podemos más. Bueno, sin duda que hablar de chamamé, hablar de Federal, hablar de Curuzú, hablar de Tarragó, es hablar de un lenguaje, de una cultura, de una forma de interpretar la música regional. ¿Cuál es ese bagaje y cuál es la llegada que con ese bagaje musical ustedes tienen a la gente, o cómo interpreta la gente lo que ustedes enfrentan? Bueno, realmente estoy sorprendidísimo. Nosotros hemos venido humildemente por primera vez el año pasado. No tenemos sponsors, no tenemos conocidos, tenemos las ganas, el entusiasmo y muchísimo respeto para hacer lo que corresponde. Pero del año pasado a esta ha habido cambios fundamentales, lo notamos en la gente, y tanto es así que la comisión consideró que nosotros podíamos estar 2 noches consecutivas en la fiesta mayor del chamamé, en la meca del chamamé que es Federal. Yo creo que es prácticamente algo inédito que a un conjunto de Corrientes se le dé semejante oportunidad. Y como si esto fuera poco, como dicen los vendedores, nos han dado la posibilidad ya de comenzar con la bailanta el día jueves, en el aniversario de una FM local acá, o sea que, como nos dijeron, para ir calentando los motores. O sea que la expectativa por esta noche es tremenda y estamos preparando algo especial que ya te vas a enterar cuando llegue el momento, porque a fin de demostrar que el chamamé es uno solo y que si bien somos muchos los músicos, todos compartimos lo mismo. Van a tener la sorpresa y vos lo vas a poder comentar después, pero es una gratísima sorpresa porque supuestamente estamos hablando de 2 músicos del mismo lugar, y que, como todo pueblo chico, infierno grande, es por ahí el submundo que nos rodea. Entonces, por ahí la gente piensa que uno este es mejor, este es el otro, por el solo hecho de ser del mismo lugar y hacer las mismas cosas. Entonces yo pienso de la misma manera, si sentimos lo mismo, si hacemos las mismas cosas y somos nacidos en Curuzú y el chamamé, el estilo Tarragó el que nos mueve, vamos a sumar, juntémonos. Hace poco ha salido la grabación de este músico al cual yo le he acompañado, y esta noche capaz que tocamos juntos. Así que estás teniendo la primicia de lo que va a acontecer en un rato. Espero que salga todo bien, que no haya ningún contratiempo, pero es simplemente a fin de corroborar lo que venimos diciendo, que no venimos a cumplir un compromiso federal, venimos de fiesta federal, y eso es lo que queremos que la gente sienta, y nos ha hecho sentir a nosotros en estos 2 días que ya llevamos acá una alegría y un cariño enorme. Por eso la semejante responsabilidad, pero como digo, le tengo fe, estoy contento. Seguramente que sí, y bueno, que esto siga siendo una fiesta, un encuentro con la cultura, con el arte regional, y que Curuzú Orilla tenga larga vida y largos encuentros con nuestra gente del país, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, te agradezco la comunicación con la gente. Yo siempre digo, yo ya estoy cansado de escucharme a mí mismo. Nosotros tocamos para la gente. Si la gente no puede interpretar nuestro mensaje, no se cierre ese círculo. Dile gracias a la comisión, gracias a la gente y gracias por permitirnos esta enorme alegría, porque tenemos una gana bárbara. A tu radio, a tu familia, a la gran familia de la radio, porque esa es la otra punta del triángulo, los músicos, la gente y los difusores del chamamé. Así que hoy acá hay gente de todas partes, hay difusores de todas partes, y me sorprende de los lugares que han venido, y lo cual pone en evidencia que el chamamé convoca y tiene la facultad de poder unirnos a todos, y eso es lo que nos está haciendo falta en este momento a los argentinos, y creo que el chamamé es el mejor elemento para unirnos a todos. Deseo a todos un feliz año
que todos tengan trabajo fundamentalmente para que podamos vivir con dignidad y preserven su salud. De la salud espiritual, nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena de arriba del escenario haciendo este chamamé tan alegre que impusiera el maestro Don Tarragó Rosa. Así que esta noche le vamos a dejar el alma una vez más, como siempre lo hacemos, a toda la gente. Gracias a vos, amigo, un abrazo muy grande, muy amable. Gracias, Curuzú, Orilla y su gente, gracias. Gracias a vos, hermano. Gracias. Zorzal soy de otro monte que canta en otra lengua, y quiero que tu tierra escuche mi cantar. Y en selvas montiereras, en labios de tu ceibo, poder dejar el beso que envía la igualdad. Y siendo tan iguales, debemos ser hermanos. Escúchame este canto que hice para ti, que un hijo de Corrientes de ti enamorado te canta en castellano, te siente en guaraní. Y alguna chamarrita ardiendo en tus fogones, la música enterriana hará reverdecer, al enlazar su ritmo gentil y evocativo con el agreste ritmo de nuestro chamamé.